porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Jueves Santo, al Evangelio correspondiente a este jueves en la misa de la Cena del Señor. Iniciamos el Triduo Pascual. Hemos caminado 40 días para llegar a este momento, para llegar a la celebración del Triduo Pascual. Así que con toda la alegría de quien se ha preparado y llega el momento de vivir aquella experiencia para la cual se ha preparado, recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, Espíritu de Dios, a nuestras vidas, a transformar nuestra existencia con tu santidad, con tu gracia. Espíritu Santo, nuestro ser te necesita para poder comprender las Escrituras. Los discípulos habían escuchado la palabra de Dios por 3 años y no entendían. Solo cuando tú viniste a iluminar sus mentes, sus corazones, comprendieron a la perfección lo que significa el Evangelio. Ven, Espíritu de Dios, y haz eso en nosotros. Amén. Les comparto en este día el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar envuelve en sí mismo todo el misterio del Jueves Santo. Nos introduce en el Triduo Pascual. Es la puerta de acceso al misterio de la salvación. Todo empezó aquella tarde del Jueves Santo, cuando hace 2000 años el Señor se sentó con sus discípulos y lo que aparentemente era la tradición judía, un año más, una cena pascual más, porque todo judío celebraba esta cena por la tradición de cómo habían salido de
Egipto a la libertad. Entonces ellos cada año tenían esta cena en conmemoración, como se hace en muchas familias nuestras. En la Navidad, una cena. En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Son tradiciones que toman fuerza. Pues para Israel esa tradición era fundamental. La cena pascual. Con eso recordaban cómo habían sido liberados. Jesús usó panes ácimos, es decir, sin levadura. Todo esto tenía un significado. No se podía comer pan con levadura en esa cena porque la idea era tomar el pan como tuvieron que comerlo en el desierto. Como la salida de Egipto fue a prisa, entonces se llevaron la masa que no alcanzó a fermentarse y así prepararon el pan y no salió como pan esponjoso, sino como una galleta dura. Todos esos detalles eran claves. Es muy bonita, de hecho, esa cena judía, porque es una serie de detalles, de momentos de oración. Se va leyendo el libro del Éxodo, se va recitando de memoria, se va tomando el alimento y son unos pasos bien interesantes a través del cual el judío se sumerge en ese misterio. ¿Qué significa que Jesús celebre esa cena? Y que diga: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Significa que Jesús es el nuevo Cordero. Hacía muchos años los judíos, para salir de Egipto, habían inmolado un cordero y se habían comido la carne de ese cordero, y con la sangre de ese cordero habían pintado los dinteles de sus puertas. Cuando pasó el ángel de la muerte, no entraba a las casas donde se había comido esa cena y donde había una mancha de sangre en la puerta. En las casas que no estaba la señal, significaba que eran familias de Egipto, egipcias, y morían. Todo esto tiene un significado extraordinario para el cristianismo, porque significa que quien come la Eucaristía, entonces no muere, tiene vida. El ángel de muerte pasa de largo, tiene vida eterna. Y como tiene vida, puede empezar a peregrinar, a salir a la libertad. Eso es la Pascua. Esta liturgia de este Jueves Santo es algo fantástico. Yo me la disfruto muchísimo porque es el signo de la liberación, es la actualización del misterio de nuestra salvación. Algo fantástico que hay que inyectarle toda la fe. En ese contexto es que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, y terminada esa celebración, entonces empieza a lavarles los pies, señalando el camino del cristiano, señalando que Él nos salva y nos da vida sirviéndonos, que el servicio más importante de Jesús fue darnos la salvación. Y le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman el Maestro, el Señor, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, para darles ejemplo, para que ustedes también hagan lo mismo. Estamos llamados como cristianos a hacer lo mismo que Jesús, prestar el mismo servicio. ¿Y cuál fue el servicio de Jesús? Fue el servicio de la evangelización. ¿Evangelización para qué? Para la salvación. Fue el anuncio de la buena noticia. ¿Cuál fue el servicio de Jesús? Extender sus brazos en la cruz e inmolarse por ti y por mí para darnos vida eterna. Un cristiano auténtico debe seguir el ejemplo de Jesús, predicar la palabra con su vida. Y como decía San Francisco de Asís: yo predico la palabra de Dios en todo momento, y solo cuando es necesario abro la boca para predicar. Es decir, que la predicación no es solo tomar un micrófono y hablar de Dios. La predicación es cómo vive mi familia, cómo trato a mis hijos, cómo me comporto en el trabajo, qué tan honesto soy. Eso es predicación. Estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús, predicar. ¿Para qué? Para la salvación.
Estamos llamados en el momento necesario a morir a nosotros mismos para darle vida a los demás, hacer el mismo sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Hoy los invito a sumergirse en este misterio. Este Jueves Santo es muy oportuno para felicitar a los sacerdotes, para adorar la Eucaristía, para vivir el sacramento de la caridad, del amor. En un día como hoy, en esa cena pascual, Jesús ordenó los primeros sacerdotes de la historia del cristianismo. Hizo a sus apóstoles sacerdotes. Nació el sacerdocio. Por eso en este día los sacerdotes es nuestro día, es el día en que nació el misterio de nuestra vocación. Llame a su amigo sacerdote, a su párroco, felicítelo por ser sacerdote, dele un detalle, es bonito un detalle para el sacerdote hoy. Es bueno hacerle saber que estamos celebrando con él. Mi felicitación para todos mis hermanos sacerdotes que siguen nuestro evangelio diario. También es el día en que se instituye la Eucaristía, por eso, terminada la celebración eucarística del Jueves Santo, se traslada el Santísimo Sacramento al monumento donde se adorará al Señor, porque nació la Eucaristía en esta cena de Pascua hace 2000 años. La Eucaristía que nos da vida, la Eucaristía que en pocas palabras reemplaza el cordero pascual que comieron los israelitas en Egipto y se convierte en el cordero que da vida eterna. Quien come la Eucaristía, quien come esta cena pascual, entonces el ángel de la muerte no lo puede tocar. Puede ser que se le acaben sus días en esta tierra, pero va a la vida eterna, no muere. La Eucaristía, el misterio de nuestra salvación en la Eucaristía, hoy la adoramos y la contemplamos para ver si penetramos en ese misterio. Y, como ya les decía, estamos llamados a vivir el mandamiento del amor. El mandamiento del amor que consiste en servir a los demás. Y acuérdese que el servicio más grande que le puedo dar a alguien es la predicación de la palabra, es la salvación eterna. La gracia del Señor con todos ustedes en este Jueves Santo. Los invito a ir a sus parroquias, participar de la Incena Domini, que es la cena del Señor, a visitar los monumentos, pero para orar. Hay gente que se va a los monumentos a tomar fotos, a decir este está más bonito que aquel, y hacen una peregrinación por muchos monumentos, pero poco oran. Más se la pasan cansados caminando que orando. No, este es un día para recogerse. En un monumento está bien. Y si tiene la tradición de visitar monumentos, pues que se le dedique por lo menos 15 minutos, 20 minutos a cada monumento para que sume muchos minutos en oración, centrado en la presencia de Dios. Que el Señor los bendiga entonces y puedan vivir este Jueves Santo con toda la alegría, con toda la gracia de Dios. Un santo día para todos.